tal, amigos? Soy Francisco Rodríguez, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y les doy la bienvenida a su programa 18 Minutos. Me acompaña mi buena amiga Paola Contreras. Hola, hola, hola a todos, a todo el auditorio. Paola Contreras, VP de Marketing y Comunicación de MPI Chapter México, y encantada de estar con ustedes. ¿Nos vas a presentar a nuestro invitado? Por supuesto. Bueno, tenemos con nosotros a un gran piloto. Hugo Oliveras es piloto profesional de NASCAR México, es atleta de Monster Energy y es propietario del equipo HO Speed Racing. Y bueno, tras ser víctima de múltiples derrames cerebrales, se ha convertido en un admirable testigo de lo que es el compromiso, la lealtad y obviamente la resiliencia. Hugo, bienvenido. Gracias, Paola, gracias por la introducción. No se vale que me llamen el tragedias, por favor. No, por supuesto, al contrario, Nacho, al contrario. Qué gusto, la verdad que gracias, y para mí es un honor estar en este espacio. Muchas gracias. ¿Qué sucedió en el 2019? Mira, toda mi vida fue ir rápido, de velocidad. Fui piloto de autos de carreras por más de 25 años en los autos Fórmula, fui a Europa, me probé para llegar a Fórmula 1, regresé, fundé mi escudería, y en el 2019 justo creo que estaban mis mejores momentos. Corría 2 campeonatos, corría NASCAR y corría Supercopa, peleaba los 2 campeonatos, venía ganando en los 2 campeonatos, estaba sólido. 2 hijos increíbles, uno de 8 meses en ese momento y otro mía de 2 años, casado, todo muy feliz. O sea, realmente la vida ideal y lo que yo hubiera pensado que era lo ideal. Y de la noche a la mañana se me vino primero un tema raro, porque se empezó a paralizar la cara y luego empecé a dejar de escuchar y me asusté. Entonces me fui a checar con el doctor, con un otorrino, y me dijo: tu oído está perfecto, yo creo que vete a hacer una resonancia. O sea, ahí voy a dar la resonancia y tenía una malformación, se llama angioma cavernoso, en el tallo cerebral, y se había reventado un poquito, entonces había tenido un pequeño derrame. Y eso estaba haciendo las secuelas. Pero me dijeron los doctores: ¿sabes qué? No hay mucho que hacer, porque entrar al tallo cerebral prácticamente es matarte. Espérate, y en 2 meses, en el 99.99% de los casos, va a absorber y va a estar bien. A los 8 días se me vino la noche. Se terminó reventando fuerte, fue el segundo derrame que me dejó tronado y ya no me acuerdo de muchas cosas en ese momento, porque acabé en urgencias batallando entre la vida y la muerte, ¿no? Híjole, qué fuerte. Sí, muy fuerte, porque además tengo el gusto de conocer a Hugo de hace muchos años y me tocó verlo en podio muchas veces. Entonces, supongo que también para un atleta de alto rendimiento, porque los pilotos esos son, pues el cambio fue radical, ¿no? Están acostumbrados a vivir una adrenalina increíble y de repente, ¿no? Paralizar y cambiar toda tu vida. Sí, me frenaron en cero. O sea, el equipo no sabía qué hacer, porque el único que sabía mi situación era el director del equipo. No queríamos dar más información porque ni siquiera sabíamos, yo no sabía qué estaba pasando y no sabía si iba a amanecer al otro día o no. Y bueno, tomamos la decisión de hacerme yo responsable. Yo no quería que nadie tomara decisiones por mí. Entonces me estabilizaron y decidí que sí me quería operar, porque si no era morirme. Entonces eran como las 2 opciones. Y al doctor un panorama horrible, que el 90% de probabilidades de no salir de la cirugía. Y ese 10% que quedaba, pues a ver cómo estaba, ¿no? Y con qué facultades mentales salía. Y bajo todos los pronósticos negativos, la cirugía salió increíble. Salí bien, o sea, salí lúcido y vivo, pero no caminaba, no hablaba, no tragaba, con muchas secuelas. Y de ahí empieza un proceso de O sea, mentalmente estabas bien. Mentalmente estaba perfecto, o sea, perfecto. No se lastimó nada, mis O sea, facultades mentales. tu cuerpo no te respondía. Exactamente, o sea, como me entraron y quitan este cavernoma, imagínense como un tumor, lo quitan, lastiman todos los cables del tallo cerebral. Sí. Y eso hace que pues, me vaya a cero en tema de coordinación, fuerza, y pues, no me daban muchas esperanzas de rehabilitarme. Sí. Y para bien o para mal, la pandemia hizo que todo se retrasara, porque justo empezó la pandemia en el 2020, Sí. y todas las carreras se retrasaron casi hasta agosto. A mí me operaron en noviembre del 2019. Entonces tuve 9 meses para recuperarme, y lo que nunca había visto los doctores, empecé primero a caminar, luego empecé a trotar, luego empecé a coordinar bien, luego ya me empecé a subir a la bicicleta, me encanta esquiar, entonces empecé a esquiar, y pues obviamente mi mente estaba empezando a correr los coches. Claro. Y pues, ya sabes, cuando de repente me siento bien, pues ya se junta mi familia y mi esposa y me dicen: oye, Sí puedes.
No, al revés, o sea, me decían, qué bueno que has avanzado, pero ya no, o sea, ya te salvaste, ¿cómo vas a ir a correr coche de carreras otra vez? Quiero. Sí. En esa primera cirugía perdí la visión de este ojo. Oye, y el... es lo que iba a comentar, porque me imagino que necesitas una sincronía, Impresionante. pero o sea, para el volante, ¿no? Las Impresionante. velocidades, Es una la coordinación vista, no, absoluta. o sea, y pues así a medias, ¿no? Pues, Estaba a medias y Sí. empecé a entrenarme en el go-kart, Sí. y me empezó a ir bien, no como antes, no Sí. siendo ese piloto de los primeros 3 lugares siempre, pero ahí Sí. estaba. Hablo con la gente en NASCAR y Sí. pues, obviamente les digo, oye, pues sí, el ojo sí medio ve, y bueno, me hacen una prueba y me va bien en la prueba. Sí. Y me Oh. dejan regresar. Es que los pilotos son necios, Sí, Pancho, son- necios. Muy necio. persistentes. Correcto. Pero me dejan regresar Sí. y empiezan que esta historia increíble porque empiezo a recuperar mi vida, me subo al podium 2 veces, empiezo a dar conferencias ahí, Sí. porque las marcas con las que estaba, oye, venos y platicarnos de cómo 2 derrames cerebrales y no caminar, ahorita estás en un coche de carreras y ganando, y entonces ahí la verdad es que empieza todo Sí. muy padre, y yo lo que digo que me empecé a quejar. ¿Por qué? Porque pues, tenía dolores, no veía, y decía, es que si yo viera bien, podría estar ganando. Y me di cuenta que todo se puede poner peor. Y justo cuando estaba ya regresando, al año se me viene un tercer derrame cerebral. Híjole. Estas señales de que se aplaque. No, Apláquese. sí, o sea, porque ahorita la gente me pregunta que si ya entendí el mensaje, pues, yo soy No. honesto, o sea, no, o sea, soy honesto que digo, porque ya sabes que la gente dice, bueno, es que Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Y hay unas cosas que no las entiendes, ¿no? Porque Claro. dices, oye, ¿por qué me pasó si yo hacía bien, me portaba con la gente como me gustaría que se comportaran sí. conmigo, siempre fui de los ya sabes, o sea, Sí, sí, siempre, sí. siempre lo hice bien, yo pensaría, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y de repente la vida me llevó Oye, a lugares ¿y el muy tercer oscuros. derrame cómo te dio? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué? Estaba entrenando en la bici, pues, pensando ya en la próxima temporada, y me empiezo a marear otra vez empiezo a sentir cosas raras y me empiezo a asustar. Y dije, bueno, pues igual es cualquier cosa, entonces me voy a checar, y sí. Cuando quitaron este cavernoma, dejaron, para no lastimar más, dejaron un residuo. Ese residuo se reactivó y volvió a Híjole. sangrar. Sí. Y de hecho el doctor en México me dijo, no, espérate, yo no te quiero abrir, yo no te quiero operar. O sea, como que el doctor había presentado mi caso a nivel internacional, Claro. no sé cuántas veces, porque me hizo todo un éxito. Claro. Y de repente, pues, ya no, y volteé con mi esposa y digo, ¿y ahora? Me dijo, ¿Qué no, pues es que hacemos? si te esperas, te Sí, vas a sí. morir. Sí. Y yo genuinamente sabía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nos ponemos a buscar, y la vida, ya sabes que los tiempos, todo se empieza a alinear, y un compañero de mi esposa en el club es neuropsiquiatra, Wow. y dijo, oye, ¿sabes qué? Si logras que te atienda un doctor que se llama Michael Lawton, que está en Phoenix, que es como el Michael Jordan, los derrames Sí, sí, sí. cerebrales. Es la eminencia. La eminencia, ya casi no opera, como Sí, sí. 70 y tantos años. Acababa de operar a Sharon Stone, entonces como que Ah, era bueno. medio sangrón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le dice, ¿sabes qué? Que se venda muy bien, que se venda como el piloto Sí, sí. y a ver si acepta su caso. Entonces Sí, sí, sí. le mandamos ese mismo día, al otro día se comunican con nosotros de su oficina, ¿sabes Sí, qué? lo Que sí te acepta, que Oye, en 3 guau, días, qué en bien. 3 días debemos tener en Phoenix, Y ahí seguías 100% lúcido. O Sí, sea, sí, lúcido siempre. Pero el tema era otra vez la motricidad y... Sí, como que empezaron otra vez los síntomas y me estaba sintiendo aparte muy mal. O sea, ya el derrame encima sí te hace sentir muy mal. Claro. Entonces, pues yo ya genuinamente dije, pues esto ya valió. Sí. De hecho, dije a mi esposa, yo quiero llevarme a mis hijos a Disneylandia No, porque... ya sé, para estar con Sí. ellos, Para estar con ellos y que disfrutar se la acuerden Sí, familia, sí, claro. como sus últimos Acuerde. deseos, o sea, planos. Sí, o sea, como Sí, que sí. yo nunca lo había pensado, pero ya esas preguntas que lo hago en una comida, bueno, Sí, ¿qué el harías bucket si en list, 2 ¿no? días, Te en 2 días te vas a mueres, morir? claro, claro. Entonces dije, bueno, pues, yo de todos mis amigos que son, ya sabes, misas y rituales y de chamanes para despedirnos, lo que te imagines. Sí, sí. Me llevo a mis hijos a Disney y regreso, pues ya para dejarlos con mi familia y viajo a operar. Sí, sí, sí. Y después de 10 horas de cirugía me salva la vida este cuate, ¿no? Hijo. O sea, increíble, Sí, wow. increíble. 10 horas de cirugía. Sí, o sea, es que son cirugías, Sí, sí. porque aparte no hay tecnología. Sí. O sea, son cirugías que el cirujano literal abre y entra con un microscopio y él va Sí, sí. entrando al cerebro hasta la Wow. parte más profunda del tallo cerebral, del cerebelo, para quitar esto, ¿no? Sí, sí, Entonces es complicado. Y pues, me deja más secuelas.
O sea, Claro, unas cosas por otras. además de todo lo que ya les había platicado, pues pierdo la fuerza del lado izquierdo como la mitad, no toda, pero como la mitad del lado izquierdo, pierna y brazo, coordinación, balance, una cosa que se llama ataxia, que es como un principio de Parkinson en el lado izquierdo, varias secuelas que no son progresivas porque fueron a causa de un daño. De un daño, a Ahí partir de la están. operación. Sí, sí, sí. Ahí están, y yo con la esperanza que algún día el cerebelo esto se pueda regenerar de alguna forma y pueda recuperar. Claro. Wow. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué es el caso de Por eso le digo que no Oye, se va que me llamen Pero tragedias, ya después de eso, seguiste otro proceso de rehabilitación, me supongo. Sí, o sea, vamos, sí, pero sí me costó volver a entrar a ese juego, me costó mucho, ¿no? Porque yo ya había salido. Sí, sí, claro. Y fíjate que estás Regresar, sí, y vas sí, a sí, respirar y te dejaron abajo otra Sí, vez. sí, Y otras, sí. entonces caí en esas, me hice la De- víctima, depresión. depresión. Yo no creía en los psicólogos, no creía en los psiquiatras. Y llegó un momento que... Hay que ir. No, si hubiera tenido una pistola, me hubiera un tiro en la cabeza, sin duda. Sí, Dije, claro. y esto no puede estar así, o sea, no Sí, puedo sí, vivir sí. así, tengo que regresar otra vez, a ver hasta dónde me voy a alcanzar la rehabilitación. Entonces levanté la mano, pedí ayuda, fui con un psicólogo, luego fui con el psiquiatra y me medicó y eso me ayudó a seguir. seguir. Sí, sí, sí. Correcto. Y fue chistoso porque justo en la cama del hospital antes de que me fuera a operar este cuate, yo le dije que si me salvaba y que yo podía volver a caminar, yo quería ser un Ironman. Ujú. Y se Ah, rió. sí, 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 No, se sí. rió, dijo, ¿cuánto va a entrar 10 horas? Igual ni sale vivo, ya estoy Sí, sí, que la sí. anestesia lo trae Sí, volado. claro. Sí, No. sí, sí. Pero bueno, ahí quedó. Entonces, Corte, ¿ah? corte, pues, me puse como ese objetivo porque lo que me estaba traicionando mucho era lo que había yo perdido de ser piloto, o sea, lo que según yo me definía de que Hugo el piloto, Hugo Sí, de su sí. equipo, pues ya no existía. Entonces yo tenía Sí, que entender híjole, que sí, sí. eso se murió, Sí. yo tenía que buscar una nueva versión de mí que no me definiera, pero Sí. sí ocupar mi cabeza Claro. y a la par ponerme fuerte porque era lo que hacía que mis secuelas se disminuyeran un poco, ¿no? No, y tu Oye. mente, Hugo, tu mente es increíble. Quiero que sepan que Hugo, además de ser un increíble piloto y ahora un atleta tremendo, es además un súper empresario. Si alguien cambió y un poco modificó la forma en la que NASCAR México pues mantenían los equipos, pues fue el señor. Entonces, Excelente. cuéntanos Oye. como empresario, ¿cómo funcionó ahora este cambio? Mira, la verdad es que estoy muy orgulloso de mi equipo, de lo que se formó años antes, porque a mí me costó trabajo esa transición en su momento a ser piloto, a ser un dueño de equipo, pero yo manejando. Claro. Porque o sea, yo estaba acostumbrado pues, a que yo era el piloto, yo era la estrella, yo ganaba. Y después me di cuenta que si yo quería que mi equipo funcionara, tenía que traer a pilotos más capaces que yo y Claro. que me retaran, ¿no? Sí, sí, y sí. fue el caso, ¿no? Traje a pilotos muy buenos. Tenía que traerme a los mejores ingenieros, inclusive que ganaran más que yo, pero Sí. para que el equipo Funcione. brillara. Sí, sí, sí. Y me empezó a dar una satisfacción padrísima, mucho más de yo solito brillar, Claro. yo ser parte de toda una estructura, que la estructura brillaba, ¿no? Entonces esto fue increíble. Y eso me pagó muy bien cuando yo no pude regresar Sí, al equipo. no, porque estaba formado y el equipo, yo no me paré en el equipo 2 años casi. Oye, pero ¿no? qué funcionó increíble, sí, ¿no? Qué, Además. qué Sí, buen hemos ganado ejemplo, campeonatos, de- Hemos hecho muchas cosas porque la estructura se formó tan padre que ya no dependía de mí. Claro que sí, yo era una parte importante, pero no es indispensable. Sí, ya habías Inclusive- dejado Sí. cómo se hacían las cosas. Exactamente. La verdad que la gente que tengo en el equipo es... Oye, y Hugo, entonces te dio el tercer derrame, ya seguiste tu proceso de rehabilitación, que pues ha sido durísimo, ¿no? Por lo que nos contaste. Y después, ¿qué? O sea, ¿dijiste un Ironman o cómo fue? Sí, bueno, me lo metí en la cabeza Sí, sí. y pues para poder tranquilizar, ¿no? Lo que es la loca de la casa, ¿no? O sea, Sí, poder sí, estar sí, sí, estable. sí, sí. Y junta familiar otra vez de cómo va a ser un Ironman, Sí, ¿no? sí. O sea, tú eres un egoísta, tu familia, ya sabes. Entonces me aviento el Ironman y todo me sale mal. O sea, lo acabo, pero todo me sale mal porque no me reuní con el equipo necesario. Sí. Nadé muy mal, la bicicleta ahí más o menos, corrí mal. Y dije, si esto lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien. Y seguir mi mismo proceso. Oye, de pero juntar terminaste equipo. porque, Terminé, o pero sea, era- una cosa es... era medio Ironman, eso sí. medio Eso era Ironman, medio. Bueno, sí. de todas formas. Sí, 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 sí. Pues dije, si quiero realmente cumplir mi reto, hacer un Ironman completo, Sí, sí. doble, si tengo que reunirme, entonces encontrar la mejor maestra de natación, encontrar a gente que me enseñó a rodar en la bici mejor, a alguien que me enseñó a correr, y así empecé. Wow. Y yo estaba sanando mentalmente en el proceso de entrenamiento y justo las conferencias siguieron. O sea, era chistoso porque eso me salvó la vida genuinamente porque
yo estaba muy mal conmigo y cuando iba a dar las conferencias yo veía el mensaje y veía a la gente cómo realmente le llegaba y eso me alimentaba de una forma que era para mí una catarsis que me servía más a mí que al auditorio, ¿no? Es real, ¿no? Por supuesto. Entonces empiezo a avanzar y 3 años después logro terminar el Ironman en Woodlands. 13 horas 49 minutos de Qué bárbaro. del infierno al No, cielo. no, oye, felicidades. Admirable. No. 3 años me tardé, pero lo hicimos, ¿no? Y de ahí vienen unas historias increíbles de que mi categoría es muy fuerte, soy muy fuerte en la categoría, me escogen y me seleccionan para ir a los mundiales el año pasado en Niza y en Marbella. Pero y de gano el Ironman. Ironman. Ajá. Y gano el mundial de la categoría o sea, gano el mundial de Ironman en mi categoría, lo gano, Wow. para mí increíble, sí, y sigo preparándome. Y luego me seleccionan para ir a Kona, Hawái, que es este octubre, el 10, es que es como la meca de los Ironmans. Entonces voy a representar a México el 10 de octubre a Kona. Me voy la próxima semana a Suiza para hacer el Ironman de Suiza. Y pues sigo en eso y como en mi proceso de poder sanar, ¿no? Sanar y seguir, porque pues mis secuelas están, los dolores están y lo que ven pues, es lo que es todos los días, ¿no? A mí no se me puede olvidar lo que viví porque ahí está. Cada vez que me va al espejo, ahí está. Entonces, si yo no tomo acción todos los días, un día a la vez, pues Sí, me te vas caigo, para ¿no? abajo, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto a los límites, ¿qué aprendiste tú de tus límites? Que seguramente antes pues tenías algunos que tenía que ver mucho como con el deporte, pero ahorita después de todo lo que ha pasado, ¿cómo ves el tema de límites humanos? ¿Cómo lo ves, vives tú? Fíjate que más que aprender mis límites, justo eso, aprendí el tema de los límites del cuerpo, ¿no? O sea, a mí me decían los doctores, bajo una teoría y bajo algo que ellos sabían, que yo no iba a poder hacer A, B, C, D, y mucho menos un Ironman, ¿no? Sí, Y me di cuenta que los doctores saben perfectamente el tema de salud, pero no saben lo que el humano tiene aquí y aquí. Claro. Son cosas que sí te hacen hacer cosas increíbles. Y también me di cuenta que si yo, con un cuerpo mermado, lastimado, Puedo pero lograrlo. dispuesto a hacer sacrificios todos los días y a ser constante todos los días lo que se puede lograr, lo que cualquiera puede lograr con un cuerpo completo, ¿no? Por supuesto. No hay límites. Por supuesto. Simplemente hay que estar dispuesto a ponerse incómodo y hay que estar dispuesto a salir de esa zona de confort y avanzar. Ahora, si no haces el extra, tampoco pasa nada. Correcto. Vas a vivir como estás viviendo y no Sí, pasa nada. sí, sí. Pero si haces extra, van a pasar cosas increíbles, ¿no? Qué padre. Oye, Hugo, ¿y hubo algún momento así crítico? ¿Cuál fue así el peor momento y cómo saliste de él? Hubo muchos, sin duda hubo muchos, pero el peor fue cuando recaí la segunda vez, el tercer derrame, cuando salgo de la cirugía con mucho más secuelas y perdí todo lo que había avanzado antes de pedir la ayuda psicológica y esto. Sí, ahí la verdad es que no me da pena decirlo, pero pues, yo hubiera tenido una pistola ahí, o sea, yo quería darme un tiro, ¿no? ¿Eres una persona espiritual tú? Sí, y tristemente lo perdí en eso. Claro, porque dejas de creer, ¿no? Sí, o sea, dices, oye, ya, suéltame, no sé, Sí, sí. ya es uno tras otro y tras otro, y más, ¿no? Porque a mí, y después la vida me enseñó que sí está, ¿no? O sea, yo o volví a ser muy creyente qué de mi bueno. espíritu, de Dios, Sí, sí, sí. Claro, claro. a raíz de todo lo que después empecé a avanzar, ¿no? Pero a raíz de haber pasado el infierno y luego al cielo, ¿no? Claro, claro. De los cambios de vida, ¿no? Sí. Una pregunta para finalizar así, para no quedarme con la duda. Correcto. ¿Sigues corriendo coches o ya lo cambiaste por los...? Sí, no, ya coches ya no, ya me encantaría, pero Sí, ya sí. no puedo. O sea, no Sí, tengo sí. ya los reflejos, ya Sí, la sí, fuerza sí. de este lado ya no. Ya soy muy lento en este tema de reflejos. Entonces ya sería arriesgar mi vida y ya no le veo el caso, ¿no? Y lo lograste todo, o sea, la verdad no, es sí. que fuiste un gran campeón. Entonces, ¿Sabes qué? Yo como que corría, eso ya check, ¿no? yo corría porque a mí me encanta manejar. Yo sé. O sea, eso me costó mucho trabajo superarlo. O sea, claro que gané carreras, claro que gané campeonatos, me encantaba, pero a mí lo que me fascinaba era subirme a un coche y manejar, ¿no? El que fuera, ¿eh? ¿Y sigues siendo dueño de una escudería? Sí, la escudería sigue funcionando. De hecho, fuimos campeones el año pasado en NASCAR. ¡Ah, vientos! También de Gastrox. La verdad es que la escudería sigue funcionando y Sí, sí, tenemos... El año pasado terminamos compitiendo con 11 autos. El promedio de edad de los chavos era de menos de 25 años, que también me enfoqué en poder apoyar a los jóvenes. Y la escudería sigue. Yo sigo con el tema de los Ironmans. Fundé una estructura que se llama Strong, que es justo de fortaleza y resiliencia mental, que hablo mucho en las conferencias de eso, y para poder ayudar a la gente y poder trascender
y dejar esa semilla de... Inspirar. Más que inspirar, de que quiero desafiar el tema de que los humanos no experimentamos en cabeza ajena. Yo creo que sí se puede. Correcto. ¿No? O sea, ya sabes que nos pasa de que ves al de allí enfrente, no, a mí no me va a pasar. Ahora. ¿verdad? Entonces que digas, oye, cuida tu cuerpo, haz ejercicio, cuídalo, porque este es el único que vamos a tener. Correcto. Claro. No vamos a tener otro, o sea, ¿no? Y el tiempo, ¿no? O sea, yo lo veo hoy con mi familia. Para mí no hay cosa más importante. Y antes era de, es que tengo mucho trabajo y ahorita voy a comer, es que tengo mucho... Y terminas, y se te va la vida trabajando en las tardes, en las noches, y te pierdes eso de tus hijos, ¿no? Sí, sí. O sea, eso es algo que yo no me perdono, ¿no? Correcto. Primero está mi familia, y claro, a ver, hay momentos que la chamba tiene que estar, pero no anteponerla, ¿no? El tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Y cuando algo te importa, te haces el tiempo, ¿no? Hablando de tiempo, ya se nos acabó se el nos tiempo. acabó el tiempo. Ya Podríamos Padre, seguir. gracias. Sí, muchas gracias. Es un gran conferencista de Smart Muchas Speakers. gracias. Y les damos muchas gracias a nuestros amigos de MPI, de Mundo Ejecutivo, Gracias, Pancho, a ti. ¿no? Y de Brivet, que nos invitaron aquí a sus Muchas gracias instalaciones. por las instalaciones y el Pues, espacio. esperemos que les haya gustado esta edición de 18 minutos. Si les gusta, por favor, compártanlo, denle like y síganos en nuestras diferentes plataformas. Hasta Muchas luego. gracias. Bye, bye. Gracias.